Estás en historias de terror. Una cafetería con reglas extrañas. Soy lo que se podría decir un sibarita del café. No tengo estudios relativos a ello, ni soy un profesional, pero con el tiempo me he vuelto un experto en la materia de lo que podría llamar el buen café. Arábica, robusta, excelsa, eran palabras que hacían que mis papilas gustativas se excitasen y que mi boca comenzase a salivar. Expreso, cappuccino, macchiato, mocha. Ninguno de ellos tenía secretos para mí. En casa he ido acumulando cafeteras variopintas a lo largo de los años, entre las cuales tengo italianas de varios tamaños, cafeteras de prensa francesa y, por supuesto, un par de cafeteras expreso manuales y hasta una cafetera de cápsulas, a la que odio bastante. Recuerdo que estaba pensando aquella tarde en el próximo café que quería probar. Era un café de grano liberica, de una pequeña zona de África de difícil acceso. Había escuchado mucho hablar de él a algunas personas a las que había conocido por internet y que yo consideraba de los mayores expertos en cafés que había descubierto hasta el momento. Evidentemente, no era un café fácil de conseguir. Los que lo habían probado habían ido directamente al lugar de origen, pero yo no tenía los medios ni el dinero suficiente en ese momento, así que trataba de pensar alternativas. Serían las 5 de la tarde, hora del té en el Reino Unido, y también una hora a la que mi cuerpo sugería que era un buen momento para un buen café, para mantenerme despierto lo que quedaba del día. Los días eran ya más cortos porque se acercaba el invierno. Era un 31 de octubre. Lo recuerdo bien por todo lo que ocurrió posteriormente. Aquella sería la famosa y celebrada noche de Halloween, a la que yo nunca había prestado la menor atención, básicamente porque me parecía una fiesta importada de Estados Unidos, que nada tenía que ver con las tradiciones de mi tierra. Fuera como fuese, bajé las escaleras de mi apartamento que conducían a la calle, y prácticamente lo primero que me encontré fue a niños disfrazados de brujas y distintos tipos de monstruos, y también escaparates de tiendas, adornados con telarañas y calabazas con caras que pretendían infundir miedo. Todo generaba un ambiente típico de las películas de Halloween. Estaba nublado y no tardaría mucho en anochecer. La noche de Halloween siempre pretendía tener un aire inquietante, una mezcla de miedo y festividad. Sería este ambiente anormal el que tal vez me relajó hasta tal punto de dejarme llevar y permitirme recorrer callejones que no conocía, en lugar de ir directamente a mi cafetería favorita. Se hizo de noche mientras continuaba vagando sin un destino fijo, pero extrañamente, como si alguien me guiara en la oscuridad. Me paré de pronto cuando, casi instintivamente, mis ojos se quedaron fijamente mirando algo que llamó mi atención. Allí, frente a mí, en una esquina, había un local que juraría jamás haber visto antes: el Café de los Muertos. Así lo indicaba un rótulo en letras brillantes justo sobre la puerta. Parecía un café cualquiera, salvo que después de un rato durante el cual que me quedé mirando embobado, me dio la impresión de que pasaba desapercibido al resto de la gente. En fin, impresiones mías, me dije mientras me acercaba a la puerta a cotillear un poco desde más cerca. Entonces vi que sobre el cristal de la puerta había un cartel con lo que parecía ser una especie de carta de cafés. Fui bajando poco a poco en el listado que en ella se ofrecía, sin mucho interés, la verdad, hasta que me llevé la sorpresa. Al final del todo, el último nombre de la lista era el café que me había atormentado estos últimos días, por no poder encontrar la forma de probarlo. Ahora, aquí, en mi propia ciudad,
en un café que no conocía ni había escuchado nunca, cosa que me resultaba bastante extraña, ya que presumía de conocer todos los cafés de la ciudad, o al menos los que valían la pena. Había encontrado la oportunidad de probar el ansiado café. En fin, pues había salido de casa a tomar un café, y en aquella tarde-noche de Halloween parecía que la suerte estaba de mi lado y que iba a ser la señalada para la cata del café deseado. Sin saber realmente qué me esperaba, empujé la puerta y entré. El ambiente era extraño, entre lo acogedor y lo macabro, cosa que achaqué a la fecha en la que estábamos. Mesas de madera antigua, una leve melodía de jazz flotando en el aire, y un camarero que me miraba fijamente como si me esperara. Busqué una mesa libre y me dirigí hacia ella. Me senté al lado de una ventana que daba al exterior, en una mesa con únicamente 2 sillas, una frente a la otra con la mesa entre ambas. El camarero de la mirada fija se acercó desde la barra hasta mi mesa y me entregó una tarjeta, mientras acercaba su boca a mi oreja para susurrarme en voz baja: «Asegúrate de seguirlas todas, si quieres salir como has entrado». Dicho esto, se alejó mientras yo miraba perplejo la tarjeta que había dejado en mi mano. Al principio no entendía a qué se referían sus palabras, hasta que empecé a leer lo que había escrito en la tarjeta: las reglas del café de los muertos. Mis ojos recorrieron las reglas en la tarjeta, una a una. Regla número 1. No hables con los demás clientes. Esta regla parecía sencilla, ya que cuando voy solo a tomar un café, no soy yo de hablar con nadie. Me he vuelto totalmente antisocial para disfrutar del sabroso brebaje con todos mis sentidos. De todas formas, esto me hizo echar la mirada a mi alrededor y, sin tener muy claro el motivo, noté algo de inquietud. Los demás clientes eran diferentes. Ropas de otras épocas, piel demasiado pálida, miradas vacías. Esto despertó un poco de curiosidad, pero tampoco demasiada, porque, quieras que no, estábamos en Halloween y la gente se disfraza. Era algo ya habitual. Regla número 2. No aceptes ninguna bebida de otro cliente. Levanté de nuevo la mirada. Había una mujer sentada en la mesa contigua, observándome. Sentí su mirada fija en mí, como si quisiera decirme algo, como si reconociera un secreto que yo desconocía. Yo no tenía intención de entablar ninguna conversación con ella, y mucho menos aceptar nada de su parte. Era, ante todo, una desconocida. Regla número 3. Si una sombra se sienta contigo, termina tu bebida y vete. Apreté la tarjeta al leer esto. ¿Una sombra? Miré a mi alrededor una vez más, pero todo parecía normal. ¿A qué se refería? ¿Sería algún tipo de performance habitual de la cafetería? ¿O tal vez algo relacionado con Halloween? Regla número 4. Deja una propina en la mesa al salir. Eso me resultó curioso. Aquí en mi ciudad no era habitual dejar propina y me parecía una broma y tanto agresiva solicitarla directamente. Pero seguí leyendo. Regla número 5. No mires el reloj del café. Una regla absurda a mi entender. Alcé la vista y vi el reloj sobre el mostrador. Era un reloj antiguo, de péndulo. Sus agujas se movían demasiado rápido y luego demasiado lento, como si el tiempo ahí dentro tuviera también sus propias reglas. Ese pensamiento me hizo esbozar una sonrisa. Todo eran reglas en esa cafetería. Regla número 6. No bebas el café hasta escuchar el tintineo de campanas. Eso me recordó que aún no había pedido mi café. Me había entretenido mirando la tarjeta con las reglas y no me había centrado en lo más importante, que era confirmar que tenían mi café y pedir la taza que tanto deseaba. Dejé a un lado la tarjeta de las reglas y tomé en mis manos la carta de cafés, tés e infusiones que estaba sobre la mesa.
La hojeé con ansia, esperando que lo que había leído en la puerta no fuera solamente publicidad engañosa. Pocos segundos más tarde, lo encontré. Había muchas otras variedades, además, que no había visto en el exterior. Tal vez había encontrado una mina de oro al descubrir aquel lugar. No quería adelantar acontecimientos, pero podría acabar convirtiéndose en mi cafetería favorita. Iba a llamar al camarero para hacer mi pedido, pero apareció a mi lado como de la nada, y en sus manos traía una bandeja con un café. Yo lo miré y le dije: «Justamente iba a avisarte para pedir». Él me miraba fijamente, de la misma forma que llevaba haciéndolo desde que había entrado al local, y suavemente respondió: «Este es tu café». Creo que en ese momento yo estaría con el ceño fruncido y lo mirándolo con desconfianza mientras le decía: «Pero si yo aún no he pedido nada, quería este café», añadí señalándolo en la carta. El camarero no apartó la mirada en ningún momento y sin inmutarse repitió: «Es este es tu café». Me quedé pensativo un momento, dudando si decir algo más o aceptar aquel café como válido. Finalmente me callé y él lo depositó suavemente en la mesa, con mimo. Yo pensaba en aquel momento que si no me convencía su sabor, simplemente reclamaría y me tendrían que traer otro. Me quedé mirando cómo se alejaba de mi mesa en dirección a la barra y, antes de posar la mirada en mi café, me fijé en que la mujer de la mesa contigua me sonrió y levantó su taza, invitándome a un brindis silencioso. Le devolví el gesto levantando mi taza con la mano y después acercándola a mi nariz para olfatear el delicioso aroma que tanto me gustaba. La verdad es que olía genial. Era exactamente el olor que me esperaba de aquel café que jamás había probado, pero del que ya había leído mucho, y por tanto me había hecho una idea del aroma que podría desprender. Lo siguiente fue acercar los labios al borde de la taza, inclinarla lentamente y verter el líquido parduzco en mis papilas gustativas. Estaba exactamente en su punto de temperatura y el tueste era perfecto. Tenía un característico toque ácido que también esperaba, con toques afrutados y un regusto a cacao. En resumen, estaba delicioso. Pensé, el camarero tenía razón. Ese era mi café. No había que reclamar nada. Justo en ese momento se escuchó el característico tintineo de una campana. Miré a mi alrededor y todo el mundo acercó sus respectivas tazas a la boca. Todos bebían, menos yo. Yo ya había bebido un par de tragos para degustar aquella delicia, rompiendo la última de las reglas que había leído. Bueno, ¿qué me podía pasar? Tal vez me señalarían con el dedo para que me avergonzara un poco por no haber seguido las reglas. En mi cabeza, las reglas solamente eran parte de algún tipo de juego propio de Halloween. El tiempo pasaba y no ocurría nada, así que dejé de preocuparme para centrarme de nuevo en disfrutar de mi café. Acerqué de nuevo la taza a la boca y di un par de sorbos más. En ese momento, noté la mirada fija del camarero a lo lejos. Seguramente no tenía ningún sentido mi sensación, pero la noté como fría y hasta peligrosa. Sabía que era algo que no podía apreciar desde tan lejos, pero no pude evitar sentir un pequeño escalofrío. En ese momento, mi instinto me decía que algo no iba bien, pero mi mente no lo sabía. Aún no era consciente del peligro que me acechaba. Al posar de nuevo la taza en la mesa, la mujer de la mesa de enfrente se levantó mientras me miraba y dirigió sus pasos hasta mi mesa. Apartó la silla que había frente a mí y se sentó. Luego me miró y señaló mi taza, pero no dijo nada. Su mirada era extraña. Al principio, me había parecido en un primer vistazo rápido que muchos de los presentes tenían una especie de mirada perdida, vacía, pero este no era el caso.
Detrás de aquellos ojos notaba inteligencia. Todo esto me hizo sentir incómodo. Yo, por lo general, no soy muy hablador. Soy bastante introvertido, pero seguramente por esa incomodidad me sentí en la obligación de aclarar aquella situación. Perdone, solamente estoy aquí disfrutando de mi café. ¿Desea algo? Las últimas palabras prácticamente fueron inaudibles cuando salieron de mi boca. Mi voz se quebró. Intenté repetir la última parte de nuevo, pero había perdido la voz. Ella en ningún momento movió los labios ni intentó hablar, pero mi corazón se heló cuando la escuché en mi cabeza. Realmente sí que deseo algo, a ti. ¿Acaso estaba soñando? ¿La había escuchado en mi cabeza de verdad? No estás soñando. Solamente has tomado la decisión de hablar conmigo. Ahora veremos qué clase de persona eres. Pero ¿cómo puede ser que la escuche en mi mente? Intenté hablar de nuevo, pero mi voz no salía. Mis cuerdas vocales no emitían sonido alguno. Ella, que a todas luces parecía claro que era capaz de leer mi pensamiento, sonó de nuevo en mi cabeza. Te contaré un secreto. Aquí en esta cafetería tenemos una campanita para marcar los tiempos. Si no la sigues, se lleva tu voz y pierdes la capacidad de comunicarte por el sonido. Hubo un silencio y después su voz retumbó de nuevo en mi cabeza. Pero no debes preocuparte. Tengo algo que te ayudará a recuperar la voz. Después de escuchar esto, el camarero nuevamente apareció como de la nada a nuestro lado, con una bandeja en la que había lo que parecía ser una tacita de café. La mujer señaló la tacita y el camarero la depositó en la mesa delante de mí. En mi cabeza resonaron las siguientes palabras. Bebe, esto te ayudará a recuperar la voz. Yo la miré, desconfiado. ¿Realmente debería fiarme de una desconocida que me hablaba en mi mente? De repente, y por primera vez, desde que había entrado en aquella cafetería, pensé en las reglas como algo más allá de una broma. ¿No había una que decía explícitamente que no aceptase ninguna bebida de otro cliente? Tomar conciencia de esto me dio la motivación necesaria para rechazar la bebida que me ofrecía aquella mujer desconocida. Ella me miró a los ojos, escrutándome. Sentía que me estudiaba, tanto mis gestos externos como mis pensamientos internos. Intenté no pensar en nada, dejar mi mente en blanco. Pero era demasiado difícil. En mi cabeza escuché de nuevo sus palabras. ¿Así que ahora vas a creer en las reglas? En su boca apareció una sonrisa burlona. Ella misma tomó la taza que había dejado el camarero y se la llevó a la boca, y de un solo trago bebió todo el contenido. Después la dejó en la mesa y se levantó mientras hablaba en mi mente. Hoy no te molestaré más. Te dejaré a solas con tus pensamientos. Me dio la espalda y se fue, pero no regresó a su mesa, sino que se dirigió a una puerta que había al fondo del local, que imaginé que serían los aseos. Nuevamente estaba a solas con mi café. Aún no estaba seguro de a qué se debía mi afonía. Nunca me había pasado algo así, pero si mi voz no regresaba, tendría que consultar a mi médico al día siguiente. Después pensé en la tarjeta con las reglas. Ni siquiera había terminado de leerlas todas. Me interesaba más el café, que era lo que me había llevado allí. Tomé de nuevo la tarjeta en mis manos y vi que había una regla más. Regla número 7. No preguntes sobre las fotos en las paredes. Miré de reojo las fotos colgadas alrededor. Retratos de personas serias, demasiado intensas. Casi podría haber jurado que sentía sus ojos siguiéndome, con sus expresiones petrificadas en el tiempo, como si las fotografías hubieran atrapado algo más que su imagen. Entonces fue cuando la vi.
Horrorizado, descubrí en la pared de mi derecha una foto en la que aparecía un hombre sentado en una mesa de la cafetería junto a una mujer. La mujer era la misma que se había sentado a mi mesa y el hombre era yo. Indudablemente era yo aquel hombre, pero estaba más viejo, más decrépito. Pero la mujer estaba tal cual la había visto hacía unos minutos. Lo primero que se me pasó por mi mente fue llamar al camarero y preguntarle por la foto. El problema era que empezaba a tener cierto respeto por las reglas y sobre todo por aquella mujer que había hablado en mi cabeza. En aquel momento decidí terminar mi café e irme de allí. Lo que ocurrió después aceleró la decisión que ya había tomado. Al volver la cabeza al frente, después de estar mirando la pared con mi foto concienzudamente, me di cuenta de que no estaba solo. Frente a mí, en la silla, había algo. ¿Se podría llamar una sombra? Realmente era el mejor nombre que se me ocurría para aquello. Tenía forma humana, pero no tenía una cara definida. Además, podía ver a través de ella. El miedo invadió mi cuerpo. Recordé una de las reglas. Si una sombra se sienta contigo, termina tu bebida y vete. Temblando, cogí mi taza y la llevé a la boca para terminar de beberme lo que quedaba de café. Me levanté con torpeza, atenazado por el miedo, y me dirigí a la puerta de salida. Cuando pasé junto a la barra vi que el camarero mantenía su mirada fija en mí, pero no me dijo nada. Yo aceleré mi paso al ver la puerta cada vez más cerca. Giré el picaporte, empujé la puerta y salí del local. La policía me encontró desorientado vagando por las calles de la ciudad meses después del día en el que yo había decidido entrar en aquella cafetería. Meses. Habían pasado meses. ¿Os lo podéis creer? Esto, lógicamente, me lo contaron, porque yo no era consciente ni me acuerdo de esos momentos. No sé si realmente aquello que me ocurrió y que os acabo de contar fue real o no, si fue producto de mi imaginación o producto del estrés constante en el que vivimos en la actualidad, y que, cansado de todo, mi cuerpo decidió decir basta y temporalmente me hizo perder la cabeza. La realidad es que los médicos me hicieron toda clase de pruebas y no encontraron nada que explicase el episodio que viví. Barajaron distintas hipótesis, pero ninguna se ha podido confirmar, sobre todo por las secuelas que me quedaron. Desde entonces, mi voz se ha ido. No he conseguido emitir ningún sonido a través de mis cuerdas vocales, y lo más raro es que no son capaces de explicar la razón. Me he intentado en múltiples ocasiones, de múltiples formas, y ni el más mínimo sonido sale de mi garganta. Pero aún hay más. Con el tiempo he notado que mi sabor y mi olor se están deteriorando. Pero no es que note que poco a poco esté perdiendo ambos sentidos, sino que cada vez noto más el olor y el sabor a café en todo. Y no es un café cualquiera, es aquel maldito café que probé en aquel lugar maldito. Cada día, desde el momento en que me despierto, ya siento aquel olor de nuevo. Día tras día se hace más y más intenso, de forma que apenas noto ya otros olores. Lo mismo con el sabor. Cualquier comida o cualquier bebida me empezó dejando un regustillo a café que poco a poco se va intensificando. Esto ha provocado en mí un enorme rechazo al café. A día de hoy puedo decir que lo odio. Y por supuesto, ya no es mi hobby. Me he deshecho de todas las cafeteras que tenía en casa y no he vuelto a pisar jamás otra cafetería, ni he vuelto a probar un café. ¿Para qué? El propio café se ha hecho con el control de mi vida. Últimamente he empezado a escuchar un susurro en mi cabeza. Solamente es un susurro, pero cada vez lo escucho más fuerte. Las palabras se materializan en mi cabeza de la nada. ¿Dónde está mi propina? Sé que es la voz de aquella mujer. Sé que quiere mi regreso
reclama mi atención. Creo que llegará el momento en el que la intensidad del susurro será tal que se convertirá en un grito y, si se vuelve insoportable, tendré que volver de nuevo a aquel lugar. No podré evitarlo. Tened cuidado en las fechas de Halloween. Estad atentos, manteneos vigilantes, porque hay cosas ahí fuera que no son lo que parecen.